Buenas noches, feliz Santo Sábado para cada uno de los miembros de este grupo maravilloso. Hoy tengo una vez más la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Por favor me confirman si estoy transmitiendo, si están escuchando. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los amigos y hermanos, familia en Cristo que se están conectando. Feliz noche, madre mía, qué bendición saber que estás aquí para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar mientras que se van conectando. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para que nos guíe en esta meditación. Por favor, les pido que inclinen su cabeza. Vamos a orar. Amado y eterno Dios, todopoderoso Señor, una vez más, qué lindo privilegio nos da, Señor, de poder estar en este grupo, la verdad revelada, Señor, para exaltar tu palabra, Señor, para alimentar nuestro espíritu, para fortalecernos en la fe, Señor. Te pido, Señor, que al estar en estas horas sagradas, tu Santo Espíritu, Señor, more en cada corazón. Saca todo aquello, Señor, que sea un obstáculo para impedir para escuchar tu palabra, Señor. Que todos podamos ser llenos de tu presencia, oh amado Padre. Que tu Santo Espíritu esté acompañándonos. Te suplico, amado Dios, que dirijas esta meditación y que guíes cada corazón. Acompáñanos, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Bueno, buenas noches, David, a mi amado esposo. También gracias por acompañarme. Bueno, la meditación para esta noche se titula Preparándome para afrontar la prueba final. En primer lugar, esta meditación la hice para mí y quiero también compartirla con cada uno de ustedes. El Señor nos hizo seres libres para tomar decisiones, para amar al Señor, para obedecerle. Todos sabemos que por este libre albedrío que el Señor nos dio, entró el pecado por la desobediencia del hombre, entró el pecado y este mundo se contaminó. Todos también sabemos que en Cristo hay salvación. Es un regalo del Señor, gratuito, para todo aquel que en Él cree y lo acepta como su Dios y su Salvador. Así que el Señor nos ha llamado a prepararnos para afrontar las pruebas de esta vida. Y sabemos que en las pruebas nuestra fe se fortalece. ¿Por qué el título de esta noche? Preparándome para afrontar la prueba final. Porque el Señor nos ha dicho que cada hijo de Dios tiene que afrontar esta prueba. Una prueba donde será probada su fe. Y al ser probada nuestra fe, también vamos a ser instrumentos de Dios, porque el fin de esta prueba final es que el Señor nos va a llevar ante tribunales, ante gobernantes, ante muchas personas que van a conocer la palabra de Dios a través de nuestro testimonio.
Así que para ello el Señor nos dice que debemos prepararnos. Dios nunca va a obligar a que nadie lo ame, ¿no? A que haga su voluntad. Todo es por amor. El amor lleva a la obediencia. Así que sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Ya todo el mundo lo sabe por todos los eventos que están ocurriendo. Sabemos que el fin del tiempo está cerca. Cada día este mundo va a la destrucción y Cristo es la solución. Cristo es nuestro Salvador. Así que el Señor nos está llamando a que debemos prepararnos ya, hoy, para que cuando llegue ese momento de tener que afrontar esta prueba, salgamos victoriosos. Entonces, esta prueba que tenemos que afrontar, primero, va a generar una crisis global, donde todo esto va a llevar a que los hijos de Dios sean oprimidos, donde se les quiten todos sus derechos, donde el enemigo pretende obligarlos a renunciar la fe en Dios, la fe del Señor Jesús. Entonces, a través de su santa palabra, el Señor nos dice que pronto se va a acabar la libertad que tenemos de adorar a Dios libremente. Vamos a ser, se nos va a quitar esa libertad, vamos a ser oprimidos. Así que el enemigo es muy astuto, usando religiones y uniéndose con el poder de los gobiernos, hará que todo esto, hará una coalición. ¿Para qué? Para que todo el mundo gire en una misma línea. Así que todos sabemos que viene ya próximamente un nuevo orden mundial. ¿Con qué fin? Con el fin de que haya una sola moneda, una sola religión y un solo gobierno mundial. Entonces todo esto va a generar que haya una opresión para el pueblo de Dios. Nuestra fe va a ser severamente probada. Tendré que decidir si obedeceré a Dios antes que a los hombres. Entonces esta es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Feliz noche, Ofelia, Manuel, Aleida. Que el Señor les siga acompañando, les siga guiando, como siempre, a través de su santa palabra, la única fuente de verdad. Bueno, entonces, ¿con qué fin se está organizando este orden mundial? Como ya lo decíamos, un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Así que ahí nuestra fe va a ser severamente probada. Les quiero invitar a que abran la palabra de Dios y vamos a leer Mateo 24:9. ¿Por qué el Señor Jesús nos habló de esta gran prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar? Entonces les invito a que por favor abran la palabra del Señor y leamos Mateo 24:9. Buenas noches, doctor Nelson Iván. Bueno, la palabra de Dios nos dice, palabra del Señor Jesús: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta es la crisis para la cual tenemos que prepararnos, ¿no? Esta crisis ya viene pronto. Así que el Señor nos dice que va a haber una gran tribulación y seremos aborrecidos por toda la gente. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor Jesús. Sigamos leyendo del 20 al 22. Nos dice: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, ni la habrá, ¿no? Entonces nos dice que y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces los días serán acortados por causa de ¿qué? De los escogidos. Entonces nosotros como pueblo de Dios, sus escogidos, tendremos que pasar esos momentos difíciles, pero el Señor dice que no debemos desanimarnos, no debemos temer, porque todo esto tendrá que pasar, pero que no estamos solos, porque el Señor irá delante de nosotros, acompañándonos en cada prueba.
Así que todo esto va a pasar, ¿por qué? Por los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios lo aman y le obedecen. Entonces Cristo se refiere acerca de esta crisis como la gran tribulación, ¿no? Que tendrá que pasar su pueblo que le ama y le obedece. ¿A qué le obedece este pueblo? O sea, ¿por qué este pueblo va a ser perseguido? ¿Por qué va a ser oprimido? ¿Por qué muchos tendrán que dar la vida por amor al Señor? Nos dice por qué, porque los hijos de Dios son fieles a sus mandamientos. Hoy en día hay muchas religiones, muchos dicen ser hijos de Dios, pero la palabra de Dios es clara, dice que los hijos de Dios le aman y obedecen sus mandamientos. Juan 14:15 y Apocalipsis 12:17 nos dice que el enemigo se llenará de furia y querrá destruir al pueblo de Dios, aquellos que aman a Dios y obedecen sus mandamientos, que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, por esta razón, el enemigo, usando las iglesias y poderes, querrá destruir a los hijos de Dios. Y nos dice el Señor, Mateo 10, los invito a que busquen Mateo 10, 21 y 22. Nos dice que esa tribulación va a empezar por una traición. Porque esta tribulación es ocasionada por un grupo, o sea, por los hermanos, unos hermanos que son infieles, aquellos que no obedecen al Señor, no hacen su voluntad, se llenan de ira contra los hijos de Dios, aquellos que sí aman al Señor y le son fieles. Entonces nos dice que esta gran tribulación será iniciada por una traición. Entonces, ¿quiénes nos van a traicionar? Mateo 10, 21 al 22. Y nos dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y nos dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para poder llegar a esta prueba final, el Señor siempre nos ha hablado de una preparación, de que debemos poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, que debemos poner nuestros ojos en las cosas eternas. Todo esto, al tener una comunión con el Señor diaria, permanente, de esta manera seremos fortalecidos, seremos transformados y podremos pasar esta prueba sin temer, sabiendo que por amor a Dios vamos a ser perseguidos, vituperados, unos tendrán que dar la vida por amor al Señor. Entonces nos dice que debemos perseverar hasta el fin. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos anticipa de esta gran prueba y nos dice que nuestros enemigos serán los de nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos. Los papás entregarán a los hijos a los padres, los esposos a las esposas. Hoy en día nos podemos preguntar, ¿pero será esto posible? A veces se hace esa pregunta y uno dice, yo me la he hecho. ¿Será posible que si yo no soy fiel al Señor, yo voy a entregar a mi esposo o a mi hijo, o que mi hijo me entregue? Me he hecho esa pregunta y eso sí me preocupa. Entonces, para que todo esto no pase, debemos como familia estar unidos todos los días a los pies del Señor, fortaleciéndonos, viviendo para el Señor, para que el Señor sea quien more en nosotros y haga la obra completa en todo nuestro ser. Y de esta manera estemos todos seguros de que estamos siendo guiados por el Señor y que el Señor nos va a llevar a afrontar esta prueba final
en su nombre y con su poder y nos dará la victoria. Esta crisis, esta tribulación ya la han pasado muchos hijos de Dios, no tan grande como la que habrá, pero ya desde que empezó el pecado, vemos como dos hermanos, un hermano fiel a Dios y otro hermano que es infiel a Dios, Caín y Abel. Nos dice que Caín mató a Abel porque en Caín estaba el maligno guiaba su mente, su corazón. Aunque ambos creían en Dios, ambos adoraban a Dios, solamente que uno adoraba y obedecía a Dios como Dios manda, mientras que el otro adoraba a Dios como a él le parecía. Entonces esa es la gran diferencia, porque el no hacer la voluntad de Dios hace que la persona se llene de egoísmo, piense en sí mismo, y esto lo lleva a atacar a su hermano. Surge una pregunta: ¿estás preparado para esta prueba? Yo también me he hecho esa pregunta. ¿Realmente estoy preparada para afrontar esta prueba? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? Debemos todos los días hacernos ese autoexamen. ¿Realmente estoy reflejando a Cristo? ¿Realmente reflejo los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo es mi actuar ante las personas, ante todos aquellos que me rodean? Entonces, todo esto me da a saber, a entender cómo realmente estoy viviendo la vida cristiana. Esto no es un juego, es necesario hacerlo todos los días porque es de vida o muerte. Entonces, si realmente estoy caminando con el Señor Jesús, si realmente estoy haciendo su voluntad, esto es una relación, es personal. Entonces, primero debo empezar por mí para poder también ayudar a otros. Entonces, yo decidí pedirle al Señor que tomara mi vida, todo mi ser, y también poder ayudar a mi familia, porque yo quiero que todos caminemos hacia la patria celestial. ¿Por qué los infieles persiguen a los hijos fieles de Dios? Por eso, porque ellos se fijan en las cosas de este mundo, pierden de vista la visión, la misión que tienen como acá como seres humanos. Entonces dejan de poner sus ojos en Cristo y dejan de hacer su voluntad y se vuelven egoístas. Todo esto lleva a que ellos en un momento determinado vayan a destruir a sus seres amados. Así que debemos, una vez más, como vuelvo y lo reitero, mirar todos los días cómo está mi relación con el Señor. ¿Prefiero morir antes que negar a mi Dios? Entonces todos debemos examinarnos y meditar todos los días. Quiero invitarlos a que leamos 2 Timoteo 2, 4 al 5. Está los tiempos peligrosos de los cuales estamos viviendo. Pablo nos advierte también de estos tiempos tan peligrosos, que vendrán tiempos supremamente peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, egoístas. Se amarán a sí mismos, por lo tanto, ellos odiarán a los hijos de Dios y los matarán. Satanás está al control y él los usará. ¿Por qué? Porque él controla sus mentes, él controla las pasiones. ¿Por qué? Porque esas nunca fueron puestas bajo la voluntad de Dios. Cada hombre tendrá que ser responsable de sus acciones ante el Señor. Entonces vemos cómo todas esas maquinaciones secretas para destruir la vida se va cada día que pasa, que nos acercamos al tiempo del fin, va a ser mucho más difícil, hasta que llegará un momento en que se perderá la libertad religiosa y el pueblo de Dios entrará en este momento de opresión. La crisis vendrá y el Señor lo ha advertido, pero en esta crisis el Señor nos va a usar. ¿Para qué? Para que seamos testimonios
ante muchos, seremos llevados ante tribunales, ante gobernadores. ¿Para qué? Para dar fe de nuestra fe. Así que mediante esta prueba de fidelidad a Dios, daremos a conocer el Evangelio a muchas personas que por ahora no la han conocido. Quiero invitarlos que leamos Mateo 10, 17 al 20. Nos dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces es un privilegio, no debemos angustiarnos por la gran tribulación que vendrá, por la crisis, porque querramos o no, esa crisis ya está y vendrá cada día peor. Así que la tribulación también vendrá, y el Señor va a usar a sus hijos, te va a usar a ti, a mí, para llevarnos y dar testimonio ante gobernadores, ante concilios. ¿Para qué? Para que todos ellos conozcan la verdad, conozcan al Señor. Entonces nos dice que cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo debéis de hablar, porque en aquella hora será dado lo que debemos de hablar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que vamos a hablar, sino que es el Espíritu Santo de vuestro Padre que hablará en vosotros. Dios permite la tribulación y nos envía como ovejas en medio de lobos para dar testimonio de la verdad. Gloria a Dios, porque Él nunca nos deja solo. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Él nos representa. Él será quien hablará por nosotros. Solamente somos sus instrumentos. Mis queridos, quiero que repasemos la historia, el testimonio de Pablo. Para mí, después del Señor Jesús, es un hombre que dio un gran testimonio de fe. Debemos estudiar la vida completamente de Pablo y pedirle al Señor que también podamos tener esa experiencia que tuvo él. Vemos cómo Pablo, cuando fue preso, fue llevado a compadecer ante Félix y ante Festo, que eran los gobernadores de Cesarea. Y vemos allí como, eso está en Hechos 24, pues lo voy a resumir por el tiempo, ustedes lo pueden después leer, todo lo que es Hechos 24, 25, 26, hasta el 28, está todo lo que es el testimonio de Pablo. Y es maravilloso conocerlo, porque eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe en el Señor. Entonces nos dice que Pablo fue preso y fue llevado ante el gobernador Félix por los judíos, porque lo acusaban de ser una plaga, un promotor de divisiones entre los judíos, que era la cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo tuvo la oportunidad de ser escuchado por el gobernador Félix, y Félix sabía de su inocencia, pues conocía muy bien a los del camino. O sea, a los del camino eran a los cristianos, así se les llamaba a los cristianos, los del camino. Así que Félix tuvo esa oportunidad maravillosa de que Pablo le predicase acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero. Y dice que Félix se espantó y le dijo: vete y en otra ocasión te llamaré. Ahí vemos cómo Pablo fue testimonio ante Félix. La salvación le presentó al Señor Jesús, y Félix la rechazó. Félix sabía que Pablo era inocente, pero por congraciarse con los judíos, lo tuvo allí en la cárcel en Cesarea por 2 años. Después nos dice que en Hechos 25 que ya llegó Festo, el otro gobernador. Igual Festo también nos dice que fue a Jerusalén, y que allí también los judíos acusaron a Pablo, que lo querían, que Festo lo llevase a la muerte.
Así que pues Festo le pide que lleve los testigos para que lo acusan, ¿no? Para él tener las pruebas. Y dice que los de Jerusalén, los judíos, querían que Festo llevase a Pablo de Cesarea a Jerusalén para matarlo en el camino. Pero el Señor sabía todo esto que iba a pasar y le puso a Pablo en la mente que no lo llevase a Jerusalén, que él apelaba al César. Entonces ahí también vemos como Festo entonces empieza como a hacer a organizar cómo llevar a Pablo ante el César, ¿no? Pero antes de eso dice que en el capítulo 25, en el 13 al 22, nos dice que allí estaba pasando por Cesarea, estaba pasando el rey Agripa. Entonces, también Pablo tuvo la oportunidad de presentarse ante el rey Agripa y su esposa y ante otros gobernadores, otras personas muy importantes que estaban allí. Así que fue llevado también Pablo a dar testimonio de su fe. Y nos vemos como Festo también sabía de que Pablo era inocente, igual tampoco no quiso aceptar al Señor Jesús. Y también nos habla de que ya Pablo se presenta ante el rey Agripa y da su testimonio de conversión, su vida antes y después que Cristo se le aparece camino a Damasco y cómo su vida el Señor la transforma. Entonces aquí habla de su vida pasada y cómo él antes perseguía a los cristianos, pero cuando el Señor Jesús se le aparece camino a Damasco, ahora él decide seguir a Cristo y el Señor lo usa como un embajador del Evangelio. Y Pablo aceptó su maravillosa gracia, aceptó la salvación del Señor Jesús y se propuso en su corazón ser un embajador del Señor Jesús ante reyes, ante naciones. Vemos también cómo Agripa también se le presentó todo su testimonio y cómo Agripa también rechazó al Señor Jesús. Y durante toda la historia de Pablo, vemos cómo Pablo hizo la obra, la misión, predicó, no tuvo en cuenta todo lo que padeció por amor al Señor, las persecuciones, las torturas, los desvelos, el hambre, el frío, la desnudez, todo esto lo sufrió con gozo. ¿Por qué? Porque sabía que todo esto era por amor a Cristo. Todo lo que a él le pasaba era por amor a Cristo. Y también nos dice que finalmente Pablo es llevado ante Nerón, ante el César, ¿no? Sabemos que Nerón es un emperador que prácticamente era el mismo Satanás encarnado. Y estuve leyendo un poquito la historia y nos cuenta de cómo Nerón también tuvo el privilegio de la salvación. O sea, Dios se la presentó a través de Pablo y cómo Nerón también la rechazó. Su corazón endurecido, un hombre cruel, un hombre que se creía Dios, un hombre que era temible, pero que Dios a todos llama a la salvación. No importaba que fuera un hombre cruel, un hombre malvado, un hombre sanguinario. Dios le llevó la salvación y él la rechazó. Así también vemos cómo Pablo tuvo ese privilegio que vas a tener tú y yo de dar a conocer la palabra de Dios, la verdad. Todos tendrán que conocer que la salvación solamente está en Cristo Jesús y que por amor al Señor Jesús, por amor a Dios, sus hijos le aman y obedecen sus mandamientos, los mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, mandamientos escritos por el dedo de Dios, mandamientos que son eternos, están en Salmos 111, 7 y 8.
Debemos aceptar la palabra de Dios, debemos creerle a Dios, no dejarnos creer o engañar por religiones, por líderes. No, debemos creerle a Dios, a su palabra, que es la única fuente de verdad. Así que Pablo cumplió este maravilloso encargo del Señor, que era que fuese un embajador, un representante, y que muchos conociesen, obtuviesen la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Entonces cada uno decide si acepta la salvación o la rechaza. Así que por ser fieles al Señor, ¿vamos a ser perseguidos? Sí. ¿Tendremos que dar la vida por amor al Señor? Sí. Pero el Señor es la resurrección y la vida. Si alguien tiene que morir por el Señor, recuerda siempre, así como lo dijo Pablo, que el vivir sea Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Vamos a ver también cómo Pablo cumplió esa maravillosa labor, ¿no? Entonces Pablo fue alguien que aceptó al Señor Jesús, que aceptó la sana doctrina, que la predicó el Evangelio. Pablo usó todas sus fuerzas, fue de un lado a otro con el mensaje de salvación. Fue flagelado por amor a Dios, fue castigado, fue apedreado, expulsado de las sinagogas, golpeado, encarcelado. El apóstol Pablo no resistió de hacer la obra que Dios le había encomendado, porque sabía en quién había creído. Pablo perseveró. Nos dice Pablo nos dice, persevera así como yo he perseverado hasta el fin, no te rindas. Pablo fue uno de los más grandes misioneros, dio todo por la causa del Señor. Y Pablo, cuando ya estaba en Roma, bueno, Pablo fue a Roma varias veces, pero ya la última vez ya estaba allí para ser decapitado por amor a Dios. Así que Pablo, antes de morir, él nos dejó unas maravillosas palabras escritas en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Les invito también para que las lean, para que las hagan partícipes de cada una de ellas, que esta cita bíblica sea una realidad en tu vida, en la mía. Así que los invito a leer 2 Timoteo 4, 7 y 8. Entonces, antes de morir, Pablo nos deja su testimonio de fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, Pablo peleó la batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En cuál día? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Y dice, no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Mi querido amigo, mi querido hermano, familia en Cristo, amemos la venida del Señor Jesús. Y de esta manera nos vamos a preparar, vamos a ser sus instrumentos, vamos a ser sus embajadores, para que podamos dar a conocer al Señor Jesús, para que podamos pasar esta prueba de fidelidad en el nombre del Señor y con su poder ser victoriosos. Así que tenemos esa gran misión, así como Pablo la tuvo, la tenemos cada uno de nosotros. Entonces debemos predicar siempre la verdad presente. En Cristo hay salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo intercede ahora en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Cristo vendrá por segunda vez y nos llevará a vivir con Él por la eternidad. Así que debemos estar preparados. Este mensaje es vital para vivirlo y para predicarlo. Entonces prediquemos el mensaje, este mensaje eterno. Instruyamos a otros para que conozcan a Cristo. Reprendámoslo siempre con amor, exhortemos con paciencia, porque nosotros somos atalayas. El Señor nos pedirá cuentas. Si hemos conocido esta gran verdad, debemos vivirla y debemos compartirla con otros, con nuestros seres amados, con nuestra familia, con nuestros vecinos,
Debemos esparcir esta verdad para que muchos se acerquen al Señor, lo acepten como su Salvador, vivan para Él. Esta hora crítica se acerca. ¿Hemos sentado nuestros pies en la roca y en la inmutable palabra de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Mis queridos hermanos, familia en Cristo, que el Señor Jesús more en cada corazón y el Señor pueda hacer su obra completa y podamos ser sellados y preparados para afrontar la prueba final y ser victoriosos en el nombre y en el poder del Señor Jesús. Una vez más, recordemos que ya el Señor Jesús está a las puertas. Pronto la crisis vendrá. Preparémonos hoy. Ya el Señor está a las puertas. Que todos los días meditemos que el Señor Jesús viene pronto. Preparémonos, mis queridos. Tenemos la vida eterna por delante. Ese regalo maravilloso que el Señor nos da para cada uno de nosotros. Los invito para que oremos y pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Oremos. Amado y buen Dios, Padre eterno, Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás al control de todo, que no debemos temer, Señor, porque tú eres quien pelea por nosotros. Solamente debemos vivir la batalla de la fe, que es estar en comunión contigo día a día, que es orar, hablar contigo donde quiera estemos, meditar en tu palabra, compartirla, Señor, ser testimonios vivos, porque tú nos has llamado a ser un pueblo escogido, una nación santa. Te suplico, Señor, para que sigas obrando en cada corazón, que tú guíes a este grupo maravilloso, Señor. Cada uno tiene sus pruebas, sus dificultades, sus luchas. Señor, sé propicio a cada una de ellas. Ayúdanos para que todos, Señor, como familia, estemos preparándonos para afrontar esa prueba final, Señor, y pasarla en victoria y poderte verte venir, Señor, sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria, Señor. Deseamos verte, Señor. Ya estamos cansados de este mundo de pecado, pero debemos hacer la obra, Señor, que es predicar tu palabra. Será predicado este evangelio eterno, Señor, para testimonio, y tú vendrás, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que nos preparemos y seamos portadores de esta gran verdad, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas. Amado Dios, quiero también pedirte por los enfermos de este grupo. Quiero pedirte, Señor, por los que están pasando por necesidades económicas, familiares, por trabajo, amado Dios. Y por su vida espiritual, Señor. Que nadie se quede, Señor. Que todos avancemos tomados de tu mano. Gracias, Señor, por habernos escuchado, por habernos dado tu palabra. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos. Y nos ponemos siempre, Señor, a tus pies para que se haga tu obra completa en nosotros. Gracias, amado Padre. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos todo. Amén. Mis queridos, tengan una feliz noche y una vez más que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Hasta una próxima oportunidad.